Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Jair Caracas Salvador y yo les voy a hablar sobre el polipropileno. Vamos a ver qué es este polímero tan interesante. Vamos a aprender algunas de las características fundamentales que tiene este polímero y pues muchas de sus generalidades, ¿no? Bueno, primero que nada quiero hablaros un poco de historia, porque pues sin historia pues esto no sería como tal una presentación, ¿no? Bueno, en 1951 lo que fue Paul Hogan y Robert Banks sintetizaron lo que fue el polipropileno, pero pues esto fue un accidente. Ya que realmente lo que querían obtener era gasolina en base a propileno, y pues obtuvieron polipropileno, ¿no? En 1954, Giulio Natta, un químico italiano, desarrolló el polipropileno para usos industriales, y en el 63 él recibió un premio Nobel debido a su aportación a esta rama de la química, ¿sí? La química de los polímeros. ¿Por qué resulta ser interesante este polímero? Bueno, es que es un producto totalmente reciclable. Incinerarlo tiene un muy bajo efecto contaminante, su forma de producción provoca un menor impacto ambiental, es un producto inerte y aparte es ligero, ¿sí? Como podemos observar, aquí tenemos al polipropileno con su símbolo de reciclado y es el reciclado número 5. Una de las aplicaciones que tiene el polipropileno es que es utilizado en la industria de autopartes, ¿sí? Esto, pues, básicamente algunas autopartes están hechas de polipropileno y poliuretanos, en su mayoría, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es comparar el polipropileno con el poliuretano, ya que si se dan cuenta el polipropileno presenta una mayor resistencia ante medios ácidos o alcalinos o básicos en comparados con los poliuretanos. Y si, por decir, nosotros queremos una mejor resistencia ácida o básica, pues utilizaríamos polipropileno en lugar de poliuretano o policarbonatos, etcétera, ¿no? Ahora, el proceso de obtención del propeno o propileno, vamos a hablar sobre cómo se obtiene nuestra materia prima, ¿sí? Esta se obtiene a partir del licuado de petróleo y lo que se hace es que se dulcifica esta mezcla en el Merichem. Básicamente el Merichem es una empresa que hizo este, por así decirlo, proceso como tipo patente, en el cual lo que hace es la eliminación de mercaptanos de anhídrido carbónico, ¿sí? Para poder ir purificando y obtener el propileno, ¿sí? Ese es el primer paso, ¿no? Después lo que se hace es que se pasa el producto a una columna de destilación detanizadora, ¿sí? Esto con el fin de separar componentes livianos, como lo es el metano, el etano, el nitrógeno, etcétera, ¿no? Después se manda a una columna de destilación splitter, ¿sí? Este, esta columna tiene características pues muy peculiares, ¿no? Ya que realmente es una columna, tiene que ser una columna muy grande, una columna de destilación muy grande, con muchos platos y aparte tiene que tener reflujos muy complejos. ¿Por qué? Bueno, pues lo que se busca en esta columna es separar al propano del propeno y como nosotros sabemos, los pesos moleculares del propano y el propeno son muy similares, ¿eh? Lo que hace que separarlos sea más difícil, ¿no? Entonces, se utilizan muchos platos y muchos reflujos para tratar de obtener la mayor cantidad de materia prima o de propileno, ¿no? Y después se hace la eliminación de los últimos componentes residuales para obtener el propeno que va a ser utilizado en nuestra reacción de polimerización, ¿sí? Ya se va a poder utilizar para polimerizarlo, ¿no? Y estos son algunos de los porcientos son algunos de los porcientos encontrados en cada proceso, ¿no? Del nitrógeno, monóxido de carbono, oxígeno, metano, etc, etc. Ahora, la estructura química y mecanismo de reacción. Bueno, primero que nada lo que quiero hacer es hablar un poco de la generalidad del propeno, ¿sí? El propeno básicamente es un polímero, bueno, es un polímero. El propeno es un hidrocarburo, perdón, es que ya me estaba yendo al polipropileno, andamos entusiasmados, ¿no? El propeno es un hidrocarburo insaturado de la familia de los alquenos, ¿sí? Es el alqueno de 3 carbonos y se le conoce como propeno o propileno, ¿sí? Esto va a depender, pues, según la tipo de nomenclatura que se esté utilizando en ese instante, ¿no? Aunque simplemente son sinónimos, ¿no? Ahora, lo que se hace aquí es que el propeno se le hace una reacción de polimerización utilizando catalizador Ziegler-Natta, un catalizador metaloceno, también podemos utilizar un catalizador de peróxido de benzoilo, y esta reacción se debe de llevar a presiones altas, ¿sí? Más adelante se hablará por qué a presiones altas, ¿sí? Y pues, por fin obtener el polipropileno, ¿sí? Como podemos observar en el lado derecho de la diapositiva se encuentra nuestra unidad de repetición, nuestro grupo colgante, y esta es en donde n puede valer 1, 10, 100, 1000, dependiendo del tamaño de la cadena que querramos, ¿no? Ahora, tenemos tipos de polipropileno según su configuración espacial, ¿sí? O su disposición del grupo metilo, en el cual tenemos al propeno atáctico, en donde no presenta una estructura regular, ¿sí? O bueno, más bien no presenta una estructura
con un patrón. Es decir, el grupo metilo no presenta un patrón. Si se dan cuenta, está esparcido o se encuentra en diferentes lados de la molécula sin seguir un patrón. O sea, básicamente el grupo metilo se encuentra en varias partes, ¿no? Después tenemos a polipropileno isotáctico, en el cual el grupo metilo se encuentra en un solo lado de la molécula, que es la estructura B, y después tenemos al sindiotáctico, en el cual sigue un patrón, que se encuentra el grupo metilo espaciado a 3 carbonos del otro grupo metilo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3 y tenemos el grupo metilo, ¿no? 1, 2, 3 y tenemos el grupo metilo. Y del mismo lado siempre, ¿no? O sea, siempre, por decir, si contamos de este lado, siempre son 3. Si contamos de este lado, siempre son 3, ¿no? Bueno, una de las cosas que quiero decirles es que el polipropileno isotáctico y sintotáctico presentan estructuras cristalinas, ¿sí? Decir que un polímero es cristalino, pues no significa que lo sea del todo. Es decir, regularmente cuando se habla de cristalinidad, se habla de que es más cristalino que amorfo, ¿sí? Una región amorfa es básicamente una región en la cual el polímero se encuentra desordenado, y una región cristalina es una parte de la molécula en la cual el polímero se encuentra en una forma muy, muy, muy ordenada, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender que un polímero sea semicristalino o amorfo? Bueno, va a depender de la magnitud de las fuerzas secundarias que existan y de una estructura que permita un arreglo regular, ¿sí? O sea, esto se le llama arreglo regular, ¿no? Las regiones cristalinas le van a otorgar rigidez y resistencia química, mientras que las amorfas le van a dar flexibilidad y tenacidad al polímero, ¿sí? Esta cristalinidad se constituye a base de estructuras lamelares. Estas son las lamelares, ¿sí? Donde las cadenas se van a plegar y un apilamiento de estas lamelares, ¿sí? Se les va a llamar lamela, ¿sí? Estas son las lamelas, ¿sí? La lamela, ¿sí? Básicamente la lamela y la laminita, pues son sinónimos, ¿no? Y bueno, la agrupación de la lamela va a producir lo que es una esferulita, ¿sí? O también llamado núcleo cristalino. Estos núcleos cristalinos se van a ir alternando con las zonas amorfas, comunicándole al polímero un mayor o menor grado de cristalinidad, ¿sí? Cuando en las reacciones de polimerización no existen reacciones secundarias, se obtienen polímeros lineales no ramificados, pero bajo ciertas condiciones de polimerización se pueden obtener ramificaciones que pueden ser cortas o largas, como se presenta aquí, ¿no? Y también pueden existir polímeros entrecruzados, pero nuestro objetivo va a ser hablar del puro polipropileno, ¿vale? Ok, el polipropileno presenta dos temperaturas fundamentales, las cuales son la temperatura de transición Vitra, que esta temperatura es una característica de los materiales amorfos, y dicha temperatura va a provocar que los enlaces de las moléculas pasen como del estado flexible a un estado muy sólido. Y por debajo de esta temperatura van a presentar un comportamiento como de vidrio quebradizo. Es decir, va a ser muy fácil de quebrarlo, ¿no? Va a ser mucho más fácil de quebrarlo que a temperatura superior a la temperatura de transición Vitra, ¿no? La temperatura de transición Vitra tiene un valor aproximado de menos 10 grados Celsius y la temperatura de fusión se encuentra en un rango de 160 a 170 grados Celsius. Estas son aproximaciones, ¿sí? Ya que realmente pues puede variar, ¿no? Puede estar en más o menos 10 grados Celsius, ¿sí? Puede ser 0 grados Celsius la temperatura de transición Vitra o menos 20 grados, y puede ser 150 o 180 grados Celsius para la temperatura de fusión, ¿no? Esa es la otra temperatura más importante, la de fusión. Nos vamos a enfocar en el polipropileno isotáctico, ya que es el polímero más comercial, ¿sí? Este polímero pues es capaz de cristalinizar de 3 formas diferentes, las cuales van a ser la forma monoclínica alfa, la forma hexagonal beta y la forma triclínica gamma, ¿no? Bueno, la forma alfa es la predominante en las piezas de polipropileno, ¿sí? La densidad que va a presentar es de aproximadamente de 0.94 gramos por centímetro cúbico. Y a esto me refería a que era un polímero, pues, ligero, ¿sí? Es más ligero que el agua. Si se dan cuenta, por ser más ligero, se va a encontrar por arriba o por encima del agua, ¿no? No va a estar en el fondo como lo va a hacer el agua, ¿no? Va a estar flotando en el agua, ¿no? Y tenemos a la forma beta, que aparece en bajas cantidades, ¿sí? Y esta existe en zonas donde se producen gradientes de temperaturas altos, ¿no? Es decir, pues, un ejemplo, ¿no? Que tenemos el polímero en todo su dominio, tenemos que es 80 y de repente, pum, cambia en una parte a 50, ¿no? Y ya es un gradiente de temperaturas alto, ¿no? Y pues obviamente se va a encontrar la parte alfa, la parte beta, perdón. Pero también se puede pasar a la parte
bueno, se puede pasar de la parte beta a la alfa por medio de un proceso de fusión recristalización, ¿sí? En el cual la densidad de beta va a ser de aproximadamente de 0.92 gramos por centímetro cúbico, más o menos, ¿vale? En ocasiones suelen utilizarse copolímeros, ¿sí? Esto para mejorar algunas propiedades físicas, químicas, etcétera, ¿no? Y regularmente los copolímeros utilizados es el copolímero de etileno propileno, ¿sí? Bueno, vamos a seguirle porque si no nos vamos a quedar aquí. Aquí se presenta una tabla de temperaturas de fusión y de transición vitra, ¿sí? En donde tenemos el polipropileno isotáctico y el sindiotáctico, ¿sí? Y pues otros polímeros, ¿no? Y este es el símbolo de la temperatura de transición vitra, la TG, ¿no? Ahora, procesos químicos de fabricación del polipropileno. Hace rato se habló de cómo se realizaba, ¿no? Que era el propeno con catalizador Ziegler-Natta, metaloceno, benzoilo, presiones altas y producir polipropileno. Pero aquí se va a hablar un poco más específico, ¿no? El propileno lo que se hace es se purifica el propeno, ¿sí? Se le hace la reacción de polimerización con un catalizador y un disolvente, ¿sí? Este es el primer proceso en presencia de un diluyente, ¿sí? Y después se hace la separación del monómero, se vuelve a purificar el propeno, se realiza la polimerización para así obtener la mayor cantidad de polipropileno. Después se manda el producto a una centrifugación, luego a un secado y luego se le hace la pelletización y sacarlo como un granulado, ¿vale? Este es el proceso en masa, el fase líquida o el Speripol, ¿sí? Tiene una similitud con el anterior, la diferencia es que no se utiliza un diluyente. Y este se conoce como proceso en fase gas y este es mucho más corto, ¿no? Como lo dice, se hace en fase gas, ¿no? Ahora, el proceso Speripol es un proceso, pues, un poco complejo, pero vamos a tratar de que sea entendible, ¿no? Ok, lo primero que se va a hacer es que también, bueno, es que el proceso Speripol también se le conoce como una polimerización en masa, ¿sí? Y lo que emplean son reactores tubulares llenados con polipropileno líquido para producir homopolímeros y copolímeros random, ¿sí? Aunque pues nos vamos a enfocar en la homopolimerización, ¿no? O en los homopolímeros. Esta operación se lleva a cabo a más o menos 70 grados Celsius y 4 megapascales. Es una presión relativamente alta, ¿no? El catalizador, el propileno líquido y el hidrógeno son introducidos a nuestros reactores tubulares, ¿sí? Ahora, se va a hacer una mezcla homogénea de esferas de polipropileno que van a circular dentro de los reactores tubulares. Si se quisiera producir copolímeros random, se introducirían pequeñas cantidades de etileno o buteno en el reactor, ¿sí? Para producir nuestro copolímero. Un copolímero de bloque o copolímero de impacto, pero pues ese no va a ser nuestro objetivo, ¿no? Después el calor de reacción va a ser removido por las camisas de agua de enfriamiento de nuestro reactor, ¿sí? Y después vamos a tener que mandarlo a nuestro ciclón primario, ¿sí? Una vez que lo mandemos a nuestro ciclón primario, vamos a tener dos opciones. Vamos a tener dos opciones, la cual va a ser mandarlo al siguiente reactor tubular para hacerle la copolimerización por bloque, que es lo que no se trata de buscar ahorita, o se va a mandar al ciclón secundario, que vamos a elegir al ciclón secundario para hacer más corto esto, ¿no? Ahora, se manda al ciclón secundario, el polímero se descarga en un separador de baja presión y luego se pasa a un tanque de los residuos, donde los residuos del catalizador van a ser neutralizados, ¿sí? Se va a neutralizar el catalizador con vapor y el monómero va a ser disuelto, recobrado y va a ser reciclado de nuevo al sistema de reacción, ¿vale? Una vez que tengamos eso, vamos a mandarlo a otro proceso que va a ser un secado, ¿sí? Que va a ser el secado con un secador, obviamente, de lecho fluido y con un sistema de nitrógeno cerrado, ¿sí? Esto con el fin de, pues, remover la mayor cantidad de humedad que tenga, ¿no? Nuestro polipropileno, ¿no? Y después pues, vamos a obtener el polipropileno, ¿sí? Hace rato se resumió mucho, pero este ya es el proceso como tal, ¿no?
Ahora, aquí voy a presentar algunas tablas de las propiedades básicas del polipropileno isotáctico, simbiotáctico, en el cual aquí tenemos el punto de fusión que se encuentra entre 161 y 171 grados Celsius y el simbiotáctico presenta una temperatura de 130 grados Celsius. Y como podemos observar, aquí tenemos algunas propiedades mecánicas del polipropileno, propiedades térmicas. Aquí tenemos el módulo de elasticidad en tracción como homopolímero y como copolímero, y tenemos que el homopolímero presenta un menor rango que un copolímero, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el alargamiento de la ruptura en tracción presenta un mayor rango el copolímero que el homopolímero. Así que en este caso, pues sería más probable, o bueno, sería mucho mejor si queremos un mayor por ciento de rotura en tracción, utilizar un copolímero, ¿vale? Como ya habíamos mencionado, algunas de las resistencias químicas que presenta este polipropileno, en general el simbiotáctico, el isotáctico y el atáctico, presentan alta resistencia ante medios ácidos, alcalinos, alcoholes, cetonas, pero no ante halógenos. Sí, es muy malo ante los halógenos. ¿Sí? Por eso es que algunos compuestos no son envasados en algunos compuestos halógenos no son envasados en, en productos de polipropileno, sino que son en otros como me parece que es el poliestireno o no, ajá, no, el polietileno, ¿no? Son envasados en polietileno, presentan mayor resistencia ante estos halógenos, ¿no? El polietileno, me parece. Y aquí se presenta una tabla de propiedades, ¿sí? Por decir, si uno quiere calcular aquí, como vemos, el módulo de elasticidad en tracción, tenemos que se rige por la ASTM D638, ¿sí? Que aquí tenemos al módulo de elasticidad en tracción, ¿no? Y dice que se mide aquí en gigapascales, ¿no? Ahí tenemos el valor en gigapascales y aquí lo tenemos en pascales, simplemente será una conversión de unidades, ¿no? Y aquí tenemos otras tablas de propiedades por si gustan consultarlas al final de la presentación o repetir el video para poder pues verlas, ¿no? Al final les voy a presentar a las referencias, ¿no? ¿Qué se puede hacer con el polipropileno ya terminado? Bueno, es que se le pueden aplicar algunos procesos como lo pueden ser los procesos por inyección, por extrusión o un moldeo por soplado, ¿sí? La extrusión, o bueno, vamos a hablar mejor primero en orden, ¿no? Vamos a hablar primero del proceso por inyección. Este consiste en la fusión del material junto con colorantes o aditivos para luego forzarlo bajo presión dentro de un molde. Este molde es refrigerado, el material es solidificado y el artículo final es, ¡pum!, extraído, ¿no? Este método se usa para varios artículos como tapas, focos, muebles de plásticos, etcétera, ¿no? Después tenemos el proceso por extrusión, ¿sí? Este proceso se utiliza para obtener algunos tubos, algunas fibras, chapas, etcétera, ¿no? En las chapas el polipropileno se hace mediante el pasaje del material fundido a través de una matriz plana y posteriormente enfriándolo en cilindros paralelos. Y luego tenemos el proceso de moldeo por soplado, ¿sí? Este proceso consiste en que un tubo de material fundido es soplado dentro de un molde y toma la forma de la cavidad. Cuando es enfriado, el molde es abierto y es el artículo extraído, ¿sí? Este proceso se usa para fabricar botellas, tanques de vehículos, etcétera, ¿no? Algunas de las aplicaciones ya se mencionaron, las autopartes, las botellas, es utilizado en autopartes, en botellas, juguetes, bolsas, películas para envases, tuberías de polipropileno, por eso si quieren mandar ácidos, yo lo mandaría en una tubería de polipropileno, ¿sí? Porque es resistente ante los medios ácidos, ¿no? Y bueno, parece ser que esto se terminó. No, bueno, nos faltó mencionar algo que ahorita es muy importante, ¿no? Si se dan cuenta, algunos los comercializados cubrebocas, ¿no? Este, están hechos en base a polipropileno. Por eso es que este polímero resulta ser muy útil, ¿no? Y más en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Es muy importante cuidarse y bueno, si no sabían, algunos cubrebocas son hechos en base a polipropileno. Esta es una ficha técnica de la empresa Licoms, ¿sí? Bueno, esto es otra cosa, era un ejercicio, pero vamos a darle las respuestas. Miren, si van a la tienda, las sabritas están envueltas en polipropileno, polietileno de alta densidad, me parece, como lo había mencionado, que algunos no son envasados en polipropileno, que tienen cloro, por ejemplo el clarasol. Tenemos a las sponge de Marinela, ¿no? Que su envoltura es en base a polipropileno. La Maruchan es de poliestireno. Bueno, el
donde se encuentra la marucha, ¿no? El cartoncito. Y aquí tenemos a las Bran Fruit, ¿no? Que es el polipropileno, son envasadas en polipropileno, ¿vale? Y estas son mis referencias. Cualquier duda o aclaración pueden comentarlo y trataré de resolver las dudas.